líneas bien definidas. Otros nos consideramos apartidistas, pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades. Derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. La gente se indigna y me parece que con razón, ¿no? Cuando la política no le da soluciones a sus problemas cotidianos, es muy lógico que ocurra esto. Similar al 2001 es una pregunta y por supuesto hay gente que puede pensar mucho mejor que yo estos temas. Carlos Gavetta, por ejemplo, que es exdirector de Le Monde Diplomatique, ¿no es cierto? Carlos, autor de varios libros. Hermann Giller, que tiene un programa de radio extraordinario, la verdad. Leña al Fuego por Radio de la Ciudad, hoy esta tarde, ¿a qué hora? 18 a 20. 18. Y José Carlos Gallardo, corresponsal de la televisión española en la Argentina. ¿Qué tal, José? ¿Hace mucho estás aquí? Unos 5 meses, estrenando el año. Estrenando el año. Carlos, ¿qué pensás de lo que ocurre en España y si hay una similitud con lo que ocurrió en la Argentina? Bueno, la similitud más evidente es la crisis y la juventud de los participantes, solo que aquí fue mucho más masivo. En el 2001 se derrumbó todo el sistema, hubo un corralito bancario, entonces salimos todos, viejos y jóvenes, a la calle. Pero no encuentro otras similitudes porque este es un fenómeno que en cambio, desde mi punto de vista, se asemeja más a lo que está pasando en determinados países del mundo árabe, no porque los sistemas sean los mismos. En España hay una democracia y en los países árabes hay dictaduras, viejas dictaduras además. Las similitudes son, una vez más, la franja de edad, la juventud, la situación en que se encuentra esa juventud. En España el 40% de los menores de 30 años no tiene trabajo, no ha trabajado nunca. Incluso muchos diplomados con títulos, con idiomas, no han trabajado nunca. Por otra parte, entre el conjunto de la población de la mano de obra activa, 1 de cada 5 personas no trabaja. Hay una crisis gravísima con la vivienda. Mucha gente que ha hecho hipotecas en el momento en que se ofrecían créditos baratísimos y a largo plazo. Luego hubo la crisis bancaria. El gobierno, como en el resto de los países, por otra parte, ayudó a los bancos, pero no a las personas. Entonces ahora los bancos están liquidando las hipotecas. Se salvaron ellos, pero están ejecutando las hipotecas de la gente que no puede pagar porque no tiene trabajo. Lo de siempre. Aquí ocurrió lo mismo. ¿Cómo lo ves, Germán? Y si bien las circunstancias históricas podrían no ser las mismas, porque no pueden parecerse, pero las consecuencias sí, desocupación, hambre, resistencia de la gente, pero sobre todo algunas consignas. La consigna es un fenómeno cultural nuevo en la historia que nos muestra qué piensa la gente. Acá gritábamos, bancos chorros, devuelvan los ahorros, y me llamó la atención una consigna que se levantó aquí en Madrid por los indignados que decían: a los bancos salváis y a los pobres robáis. Por supuesto el tono distinto, el de los chorros es porteño y el otro es bien español, pero las consecuencias son parecidas, son las mismas. Ayer en El País de Madrid hay un artículo de un sociólogo de la Universidad Complutense de apellido Salazar que me llamó mucho la atención, porque dice: esta es una rebelión de los insatisfechos contra los satisfechos, y dentro de los satisfechos pone a todos, pone a los socialistas y pone a la derecha, inclusive a Izquierda Unida, y los insatisfechos que acá gritaban que se vayan todos, también lo están gritando de algún modo allá. Quizás sea peligroso esa aversión por la política, porque en otras latitudes no sabemos cómo pudo terminar. Hay un libro magnífico de Wilhelm Reich de la década del 30, Las masas en el fascismo, donde dice: en algún momento determinado
el resentimiento y la lucha de clases pueden desviarse hacia el fascismo. No creo que este sea el caso de España, porque se habla de democracia allá, se ha hasta hablado de socialismo. Pero bueno, sí, hay similitudes con lo que ha pasado en Argentina. Incluso lo de la Puerta del Sol es una enorme asamblea popular, y nosotros hemos vivido las asambleas populares con tanta vehemencia. Exactamente. José Carlos, además de ser corresponsal, sos el único español de la mesa, creo. Sí, creo Así que sí. Contanos tu impresión de esto como periodista y como ciudadano español. Bueno, yo creo que el punto en común con lo que pasó aquí a principios de los años 2000 y con lo que ocurre ahora mismo en España es similitudes limitadas. Es decir, indignación es la palabra, la gente está harta, no solo la gente joven. Yo lo sé de gente que ha estado en la Puerta del Sol, que había gente que está estudiando, gente que está licenciada, muy cualificada, y gente mayor. Jubilados, no jubilados, gente que tiene 50 y pocos años, que todavía está en edad de trabajar y que no tiene trabajo. Indignación es el punto en común. Ahora, no se pasa hambre, no se han quedado sin el dinero que tenían en los bancos. Lo que pasa es que el problema es el futuro. Es decir, miramos hacia el futuro y ¿qué tenemos? Y es gente que está muy bien preparada. La gente joven en España está muy bien preparada. Y claro, llega un momento que ya no confían. De cara a unas elecciones como las que ha habido hace una semana, ¿qué va a pasar con ellos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ahora, a mí me recuerda que en la Argentina un sector de la población tenía una bonanza económica descomunal, la época de las 4x4 en el menemismo, y de pronto todo eso cae derrumbado. Yo he estado en España cuando, pasado por España, nunca viví, pero he pasado, y era realmente el éxito económico. Carlos, creo que has vivido bastante en España. Sí, estuve allí 9 años, incluso tengo nacionalidad española, tengo la doble nacionalidad. A causa de que estuve casado con una española, porque mi ascendencia es italiana, pero bueno, eso no importa. Tenemos 2 españoles. Exacto. El tema, no, lo que ocurre en España yo creo que puede considerarse también como el puntapié inicial de algo que quizá bajo otras formas, con otra forma, vaya a ocurrir en otros países, en Portugal, en Francia, en Grecia está ocurriendo de algún modo. Y el sustrato de todo eso es la crisis mundial. Estamos viviendo un periodo en el mundo entero en el que, merced a los desarrollos científicos y tecnológicos, el sistema de producción es capaz de producir cada vez más bienes a mayor velocidad, o sea, aumentar la producción y la productividad con cada vez menos recurso al trabajo humano. Es así de simple. También tenemos mano de obra esclava. ¿No es cierto? Por supuesto. Las grandes marcas muchas veces se nutren de mano de obra casi esclava, que les pagan miseria en otros países. Por supuesto, hay muchas ONGs y asociaciones que denuncian la manera en que grandes multinacionales explotan el trabajo esclavo, el trabajo infantil en países del tercer mundo, sobre todo en Asia y África, fábrica de zapatillas, de ropa deportiva, etcétera. No vamos a hacer nombres, pero así funciona. Pero la clave es la crisis. Una crisis que en todos los países, veamos Estados Unidos. Estados Unidos es un país que si no manejara la moneda de referencia mundial, el dólar, estaría técnicamente quebrado. Lleva décadas con déficit fiscal, déficit comercial, déficit de la balanza de pagos. China tiene un 30% de los bonos de Estado en Estados Unidos. La deuda externa de Estados Unidos es el 140% de su Producto Bruto Interno. Si a nosotros nos pasara eso, estaríamos invadidos. Ahora, entonces, creo que esto que ocurre en España, termino, discúlpame Osvaldo, sí. Esto que ocurre en España, de un modo o de otro, se está repitiendo en otros países del mundo desarrollado, porque lo que hay que entender es que la crisis ha llegado al mundo desarrollado. Lleva 30 años dando vuelta por la periferia, Brasil, México, la Argentina, Tailandia, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿dónde está? Está en Estados Unidos, en la Unión Europea. Entonces, acá tenemos un problema realmente serio, muy importante. Germán, yo te digo Germán, Herman, ¿cómo lo diríamos yo me llamo Herman, pero Herman.
Le hago la H con tipo J. Antes dije, vos fíjate qué bien que estoy hoy. Dije Roberto Quintero. No, es Lorenzo Quinteros, conductor. Es Lorenzo Quinteros. Bueno, dale. Por supuesto que todo es consecuencia de la crisis capitalista, pero lo que me preocupa es qué va a pasar después. En la década del 20 hubo una crisis terrible del capitalismo y terminó en Hitler y Mussolini. ¿Va a terminar en el socialismo, va a terminar en la revolución social o va a terminar en la derecha? Y estoy preocupado porque avanza la derecha en Europa. En países donde era impensable, como en Suecia, en Noruega, en los países nórdicos, que eran modelo de socialdemocracia, donde siempre decía, esos son los modelos que hay que seguir, está ganando la derecha. En Francia, ante el estupor de muchos, las encuestas dan la primera minoría a la hija de Le Pen. No parece ser lo de Perú es muy preocupante. Lo de Perú es vergonzoso. Lo de Perú es impresionante, es grotesco, parece una película de Fellini. Sí, sí. Y no, en España no sé si ese es el caso de España, pero ya ayer justamente en el diario El País hay una encuesta donde dice que en Andalucía va a ganar la derecha, pero la extrema derecha. Bueno, ahora ganó la derecha. Y ahora ganó la derecha. ¿No es cierto? En muchos lugares. Sí, prácticamente casi todas las comunidades autónomas están en manos de la derecha, es decir, el Partido Socialista ha perdido muchos de sus bastiones, ¿no? Y eso es lo que parece que es el primer paso hacia las elecciones presidenciales del año que viene. Y todo apunta, ¿no? Las encuestas apuntan a que también es comprensible, me parece, ¿no? Desde el punto de vista del ciudadano, que el Partido Socialista sea castigado. Porque algo de lo que circula siempre acá es que cuando hay una crisis se cuidan a los bancos, se cuidan a los resortes fundamentales de la economía capitalista y se descuida absolutamente al ciudadano, me parece. Y además no importa que la causa, por ejemplo, en este caso, gran parte de la causa de la crisis en España, que es la burbuja inmobiliaria que se creó, no importa que se extendiera hasta el gobierno socialista y se ampliara también durante la época de la presidencia de José María Aznar, ¿no? Te toca, tienes que resolverlo y por muchas medidas que tomes, ahí está claro, no hay que culpar a alguien. Y en referencia a elecciones, con estas movilizaciones que está habiendo en muchas ciudades de España, claro, vemos en las calles gente que se ha movilizado que votaría izquierda, que no ha ido a votar y que de hecho yo creo que ha sido un efecto llamada, ¿no? No vayas a votar. Con lo cual todo tiene un efecto causa, ¿no? ¿Qué papel cumplen las nuevas tecnologías? Sobre todo pienso en las rebeliones en el mundo árabe, ¿cómo lo ven? Cumple un papel importante, pero yo quería agregar algo sobre este tema. Hay un periodista que yo llamo un escriba del imperio, que es de origen argentino pero que vive en Estados Unidos, como Andrés Oppenheimer, que divide a la izquierda en dos grandes sectores. Dice, hay una izquierda responsable y una irresponsable. Por ejemplo, para él la responsable es Lula, es el Pepe Mujica, era la Bachelet, en fin, son los socialdemócratas, o el gobierno español, o el Partido Socialista Obrero Español. Y la irresponsable son los que quieren cambiar el sistema, no vamos a dar nombre porque por ahí vamos a empezar una polémica. Son la izquierda en serio, la izquierda que quiere ser la vanguardia de la clase obrera. En España gobernaba lo que Oppenheimer llamaría la izquierda responsable, o sea, la izquierda de los bancos, la izquierda capitalista, la izquierda que en realidad es derecha disfrazada de izquierda. Entonces, así terminó. Es lo que el sociólogo ayer en El País, el sociólogo de la Universidad Complutense, Salazar, dice, es la izquierda satisfecha, y los insatisfechos salieron a protestar contra eso, contra el falso socialismo que es el que gobernaba España. Yo con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo, pero me encanta que lo digas en la televisión pública, me gusta que lo digas, que sigas... Te dije fuera de cámara que una vez vine aquí al programa de Ginsburg, conocí la noticia rebelde, después le levantaron el programa. Espero que a vos no te pase lo mismo. No, de ninguna manera. No, perdón, te aclaro. No ocurriría jamás eso, porque... Sí, estamos viviendo otra época. No solamente eso, sino que hay absoluta libertad de expresión. Por mí puedes hablar una hora de lo que quiera, de una hora no, unos minutos más, pero no, quédate tranquilo que necesito. Carlos, ¿cómo ves toda esta problemática? Y hablaste de los países árabes, ¿no? Ahí está pasando algo. Sí, bueno, el tema de las nuevas tecnologías y de la conexión de los jóvenes, sobre todo con todo esto, tiene mucho que ver. Pero bueno, son formas de comunicación que han acelerado justamente la comunicación y que la han globalizado. Los ejemplos cunden a una velocidad que antes no ocurría. Del mismo modo que ahora vemos informaciones en tiempo real,
nos comunicamos en tiempo real internacionalmente. En España ya ocurrió algo cuando hubo los atentados de Madrid. Había elecciones esa semana, los atentados creo que fueron un miércoles. Un jueves. Un jueves, las elecciones eran el domingo, y José María Aznar, que era favorito en las encuestas, se apresuró a decir que el responsable era ETA, porque eso lo favorecía electoralmente. Llegó a llamar al director del País, a Jesús Severio, para decirle que yo le digo que fue ETA. Naturalmente el País lo publicó en primera página, porque si el jefe del gobierno te lo dice, aunque no estés de acuerdo, se está haciendo responsable. Y no era cierto. No era cierto, había sido un atentado del extremismo musulmán, etcétera. La gente se comunicó por celular, corrió como reguero de pólvora en 2 días y Aznar perdió las elecciones. Es más, si puedo interrumpir, yo por entonces ya trabajaba en la televisión pública, que por aquel entonces hubo muchas acusaciones de manipulación. Yo estaba dentro y efectivamente, de hecho me tocaba trabajar de noche y veías los canales internacionales de información que hablaban, no que fuera ETA o que fuera Al-Qaeda, sino que había posibles líneas de investigación. Una ETA, por el problema que tenemos en España, y otro era Al-Qaeda. Casi daban más por hecho que era Al-Qaeda, ¿no? Y casi existía la orden de que no se hablara de Al-Qaeda. Y todos protestamos. Los periodistas que estábamos entonces nos plantamos. Dijimos, no es cuestión de... No podemos censurarnos a nosotros mismos. Puede ser ETA, claro, o puede ser los islamistas radicales, ¿no? Y lo curioso es que esa indignación, ahí también nos indignamos muchos de los periodistas que trabajábamos en la televisión pública. Luego vimos reflejado, y desde luego es un alivio, igual que ver que hay gente, que hay jóvenes en España que hoy se atreven a salir a la calle y decir lo que quieren, organizados y pacíficamente. Pues vimos que la calle se organizaba. A mí como ciudadano, yo no estoy afiliado a ningún partido, a mí me llegó un mensaje de amigos míos que no están afiliados a ningún partido y nos dijeron, vamos a salir a la calle el día de la reflexión, el sábado, el día antes de las elecciones. Y esto es muy interesante. No tengo más tiempo, cerralo, dale. Es muy interesante porque prueba que también es difícil mentir en la época de la comunicación. Difícil, claro, porque está mentir. El Facebook, está el... Y ahora ya más que nunca. No, claro, el colega está contando que del oficialismo le llegaba una información para que la orientaran en ese sentido, y la prensa internacional, que también se veía en España en tiempo real, estaba diciendo otra cosa. Carlos, decime qué libro tuyo se puede leer. Todos, son buenísimos. Uno, porque así no... No es un libro mío, sino de varios autores. El último que publicamos en Capital Intelectual, Pensar la Nación, Conferencias del Bicentenario, se llama. Listo, maestro. El oficio de periodista, donde comparto con grandes periodistas como Osvaldo Bayer y Horacio Berbisky, con el que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que hace hoy, pero que sin duda es un gran periodista. José Carlos, ¿algo para leer tuyo? Yo es que no he escrito todavía un libro, pero información puntual de lo que está pasando en España, la página web oficial de Televisión Española, rtve.es. Muy bien, seguimos transmitiendo El Refugio por la televisión pública, por supuesto. Muchas gracias a los tres, realmente muchísimas gracias. Escuche el programa Hernán después del Refugio, que va de 4 a 6 en Radio Ciudad. Viene Leña al Fuego de Hermann Giller, que es excelente. Enseguida regresamos. Muchas gracias. Gracias.